Mi propia hija me llamó inútil, pero ese día probé que todavía lo enviaba a la familia. Eres un peso muerto en esta casa. Las palabras de Cristina resonaron por el comedor como una bofetada en la cara. Allí estaba, Miguel Santos, de 58 años, sentado en la mesa que me había comprado hace 15 años, siendo humillado frente a todos los invitados de cumpleaños de mi nieto, la fiesta que había ayudado a pagar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi hija estaba de pie, su rostro rojo de ira, señalándome con el dedo como si fuera un perro que se había adaptado a la alfombra. En mi lado derecho, mi hijo Ricardo bajó la cabeza, como él siempre lo hizo cuando ella destiló su veneno. Los invitados, vecinos, familiares, amigos de la familia, me miraron con una mezcla de penalización y vergüenza. Cristina, por favor, traté de hablar, pero ella me cortó como una cuchilla. No, Miguel, ya no puedo soportarlo que todo esté bien. Se volvió hacia los invitados como si hiciera un discurso. No sabes cómo es vivir con eso. Él no funciona, no ayuda en absoluto. Solo quédate en el sofá viendo televisión y comiendo nuestra comida. Cada palabra era como un martillo golpeando mi pecho. Había una mujer rubia y de piel rubia de 35 años que había conocido una vida de consuelo gracias al sudor de mi cara, llamándome parásito. Llevaba un vestido rojo caro. Probablemente costó más de lo que gané en un mes cuando todavía tenía un trabajo. Sus uñas estaban hechas, su cabello estaba en el salón, y me habló como si fuera un mendigo que había invadido su casa. ¿Sabes lo que más me revuelve? Ella continuó. Ahora se dirige directamente a Dona Carmen, nuestra vecina durante 20 años. Sigue haciendo un pobre tipo, como si la vida hubiera sido injusto para él. Pero la verdad es que ni siquiera busca un trabajo adecuado. Sentí que mi sangre hierve. No era cierto. Había perdido mi trabajo en Metalgical hace 6 meses, después de 23 años dedicado a esa compañía. Stellan Santo André cerró las puertas durante la noche. Envió a todos sin un agradecimiento. Desde entonces, me desperté a las 5 de la mañana todos los días. Tomé 2 autobuses para llegar al centro de la ciudad y llamé de puerta a puerta buscando trabajo. Envió currículums a través de internet, habló con conocidos, hizo ladrillos de albañiles los fines de semana. ¿Pero quién contrata a un hombre negro de casi 60 años en estos días? Y lo peor, continuó Cristina, ahora gesticulando dramáticamente, es que actúa como el dueño de la casa, como si le diéramos algo. Fue entonces cuando su José, mi compadre por más de 15 años, no pudo soportarlo más, y habló. Cálmate, Cristina. Miguel siempre ha sido un hombre trabajador. Lo he conocido desde entonces. ¿Desde cuándo tú, José? Ella respondió volviéndose hacia él con ojos brillantes. ¿Viste él buscando trabajo? ¿Lo ves haciendo algo útil en los últimos 6 meses? Porque veo que él está en el sofá todo el día. Mi compadre estaba sin palabras. No sabía que me fui todos los días antes de las 6 de la mañana, y solo regresé al final de la tarde, simplemente para no dar municiones a Cristina. No sabía que almorzaba un sándwich en la calle para no comer su comida, como le gustaba decir. No sabía que tenía 8 libras delgadas en los últimos meses porque preferiría morir de hambre para escucharla quejarse de que estaba comiendo demasiado. Mamá, a esto, dijo Ricardo finalmente levantando su voz pero sin mirar a los ojos. Mi hijo tenía 42 años, un gerente de ventas en un concesionario, conduciendo un automóvil del año, pero frente a su esposa, se comportó como un niño de 10 años. Por nada, Ricardo, tu padre necesita escuchar eso. Cristina cruzó los brazos, satisfecha con la audiencia que tenía. Estoy cansado de sostener a un hombre que no es para nada. Mis padres me advirtieron que esto iba a suceder cuando te casaras en una familia pobre. Esta última oración fue como un golpe en el estómago. Pobre familia. Recordé cuando Ricardo tenía 16 años y quería que se usara un tenis de marca en la escuela. Trabajé 3 fines de semana con cemento en un trabajo para comprarle ese tenis. Recordé cuando tenía 18 años y vendí mi bicicleta, mi único medio de transporte en ese momento, para darle una fiesta. Recordaba cada vez que dormía en el piso de la sala de estar para poder tener una habitación de él. Familia de pobres. Repetí suavemente a mí mismo que para cualquier otra persona. Exactamente. Cristina aplaudió, como si hubiera entendido una lección importante. ¿Y ahora quieres que apoye esto aquí? ¿Que acepto tener un hombre viejo e inútil que vive en mi casa? En casa. Ella dijo, mi casa. La casa que había comprado con mi sudor, la casa que había pintado con mis propias manos, el casa donde había intercambiado las baldosas del baño trabajando noches enteras después del trabajo, la casa donde había plantado la manguera del patio trasero, que ahora daba sombra a los chistes de mi nieto. Fue en este momento que algo dentro de mí se rompió.
No fue solo la humillación, me he tragado a muchos en los últimos meses. Era la marcada injusticia de la situación. Si ella supiera, si alguno de ellos supiera lo que había escondido durante todos estos años, nunca me hablarían así. Llegué a mi silla lentamente sintiendo el peso de mis 58 años y toda una vida de trabajo duro. Durante 43 años, había sudado sangre para mantener a esta familia. Comencé a trabajar a la edad de 15 años en un taller mecánico en Brass para ayudar a mi madre a pagar el alquiler de nuestra cabaña en la favela. A los 18 años, ya era el mejor soldador de la región. A los 25, me casé con Sandra, mi difunta esposa, y puse un centavo por centavo para salir de la periferia y comprar nuestra primera casa, esta misma casa donde ahora me trataron como un parásito. Miré alrededor de la mesa y vi caras que había sabido durante décadas. Dona Carmen, que había ayudado a cambiar su ducha eléctrica más de 10 veces. Seu Antonio, quien siempre venía aquí para ver los Juegos de Corintios conmigo. Mi hermana, in-law Fátima, que le había prestado dinero para que ella abriera su salón de belleza. Todos sabían qué tipo de hombre era, todos sabían lo que podía, pero ninguno de ellos sabía sobre el sobre almacenado en la parte inferior de mi guardarropa hace 15 años. Tienes razón, Cristina, dije con una voz tan tranquila que me sorprendió. Realmente no sirvo para nada. Ella sonrió complacida, pensando que había ganado. Incluso pasó una mano sobre su cabello, como si se estuviera preparando para una foto de Victoria. Me alegra que lo reconozcas, dijo, alisando el vestido. Ahora tal vez tome actitud y busque un lugar para vivir más adecuado para su situación, y tal vez es hora de que sepas algunas cosas, completé, manteniendo el tono sereno. Su sonrisa se ha vacilado. Algo en mi forma de hablar la hizo incómoda. Ricardo me miró por primera vez en meses, con una expresión que no pude descifrar. ¿Fue miedo? ¿Curiosidad? ¿Culpa? Había mantenido ese secreto durante tanto tiempo que me había acostumbrado a su peso. Era como llevar una piedra en el cofre todos los días, durante años y años. Pero en ese momento, ver a mi hija, en la ley humillándome frente a las personas que conozco desde hace décadas, al ver a mi propio hijo aceptar en silencio que su esposa me llamó peso muerto, sentí que ya no podía soportarlo. La verdad es que no solo era Miguel Santos, el metalúrgico desempleado, no era solo el padre inútil, la ley que se convirtió en una carga para la familia. Hace 15 años, cuando compré esta casa, no solo usé dinero financiero bancario, usé algo que nadie en mi familia nunca sospechó que tenía. A 43, justo después de que Ricardo se casó con Cristina, había hecho algo que cambió mi vida para siempre, algo que podría haberse convertido en un hombre rico, pero que eligió mantener en secreto para proteger a mi familia, para proteger la tranquilidad que tenían, para que nunca tengan que preocuparse por ciertas complicaciones. En ese momento estaba trabajando en un trabajo en el centro de la ciudad, haciendo el servicio de soldadura de una estructura de metal para un edificio comercial. Fue allí donde conocí al doctor Fernando Machado, un hombre de negocios que estaba construyendo su nueva oficina. Había notado mi trabajo, elogió mi dedicación y me hizo una propuesta que cambiaría todo. Una propuesta que acepté solo una vez. Una propuesta que me valió una cantidad que nunca imaginé poseer. Una cantidad que mantuve en secreto durante 15 años, usando solo pequeñas partes en tiempos de extrema necesidad, siempre inventando explicaciones para Sandra y, después de su muerte, a Ricardo. Pero ahora, al ver a Cristina destruyéndome así, al ver a mi propio hijo aceptar en silencio que su esposa me humilló en mi propia casa, comencé a cuestionar si toda esa protección había valido la pena. «Miguel, ¿qué quieres decir?», Ricardo preguntó, y por primera vez en meses noté un consejo de preocupación en su voz. Miré alrededor de la mesa. 21 personas. Todos me miraban como si fuera un anciano desequilibrado a punto de hacer una escena. Cristina con esa sonrisa de aquellos que acaban de discusión. Mi nieto, Lucas, de solo 8 años, sin entender por qué la abuela estaba gritando con el abuelo. «Estoy diciendo que es posible que no sepas quién está realmente sentado en esta mesa», dije, sintiendo una extraña sensación de alivio comenzando a cuidarme. Fue exactamente en este momento que sonó mi teléfono celular. Un número que no había visto durante meses, pero reconocí de inmediato. Era suyo, Dr. Enrique Alvarenga, la defensa Alvarenga y Asociados, el hombre que se encargó de mis asuntos especiales hace 15 años. El hombre que me había llamado por última vez hace 6 meses, la víspera de mí perdiendo mi trabajo, con una propuesta que me había negado una vez más. La propuesta que lo cambiaría todo.
la propuesta que había rechazado docenas de veces para mantener a mi familia sola. Miré la pantalla del teléfono, luego a Cristina, luego a Ricardo. Estaban esperando que colgara y me disculpara, como siempre lo hice, esperando que baje la cabeza y vuelva a mi esquina como un perro castigado. Pero esta vez, por primera vez en 15 años, asistí. «Hola, Miguel, doctor Enrique, necesito hablar con usted con urgencia. Se trata de... bueno, ya sabes qué. ¿De qué hablamos hace 6 meses?» Sentí un escalofrío por la columna vertebral. Durante años me había escapado de esa conversación. Durante años había elegido la tranquilidad de mi familia en lugar de lo que era correcto para mí. Pero ahora, después de escuchar a mi hija, llámame el peso muerto frente a todos. «Puedes hablar, médico. No por teléfono, Miguel. Pero necesito venir a mi oficina mañana. Las cosas han cambiado, mucho, y esta vez, no creo que debas rechazar». Apagué mi teléfono celular bajo el aspecto curioso de todos. Cristina había perdido por completo su sonrisa. Ricardo me estaba mirando como si estuviera viendo un fantasma. Incluso dona Carmen había dejado de comer el pastel para mirarme. «¿Quién era?», le preguntó a mi hija en la ley, tratando de sonar casual, pero me di cuenta de la tensión en su voz. Mantuve mi teléfono celular en mi bolsillo y me senté nuevamente. Por primera vez en meses, estaba sonriendo. Fue alguien que cambiará mucho aquí. Y cuando dije eso, vi a Cristina tragar con fuerza. Ella no lo sabía, pero acababa de despertar algo que tenía inactivo durante 15 años. Algo que podría transformar no solo mi vida, sino la vida de toda esta familia que me vio como un peso muerto. Lo que ella no sabía es que el peso muerto estaba a punto de levantarse, y cuando eso sucedió, descubriría que había subestimado por completo al hombre que estaba sentado en su mesa. A la mañana siguiente me desperté a las 5 de la mañana como siempre lo hice, pero esta vez no fue para buscar trabajo, fue para ir a la oficina del doctor Enrique Alvarenga y finalmente, enfrentar lo que había evitado durante 15 años. La casa estaba en silencio. Cristina y Ricardo todavía dormían en su habitación, probablemente agotada después de la actuación teatral de la noche anterior. Mientras preparaba mi café no podía dejar de pensar en sus palabras. Familia de pobres, peso muerto, mi hogar. Cada palabra resonaba en mi cabeza como un martillo. Fui a la habitación que dividía con mi nieto Lucas cuando me estaba visitando, la misma habitación que era un día mía y Sandra. Abrí el armario y miré detrás de las viejas camisas, hasta que encontré lo que estaba buscando, un sobre amarillento y sellado que no había abierto durante 5 años. Dentro estaba todo, documentos, contratos, certificados, todo lo que demostró que Miguel Santos no era solo un metalúrgico retirado, todo lo que probé que había escondido la verdad de mi propia familia para protegerlos de complicaciones que nunca entenderían. Mientras sostenía el sobre, recordé cómo comenzó todo. Era 2010. Ricardo acababa de casarse con Cristina y estaba preocupada por el dinero. Quería comprar una casa mejor, quería consolar a su nueva esposa, pero su salario no era suficiente. Vi a mi hijo sufrir, trabajar doblado, y me destruyó adentro. Fue entonces cuando conocí al doctor Fernando Machado en ese trabajo en el centro. Estaba construyendo un edificio comercial y necesitaba a alguien confiable para un servicio específico. No fue solo soldadura, era algo que requería discreción, confidencialidad absoluta, y un hombre justo que sabía cómo mantener la boca cerrada. «Miguel», me había dicho ese día, «tienes la oportunidad de ganar en un año lo que no ganaría en 10, pero requerirá que nunca le cuentes a nadie sobre eso, no por tu familia». Debería haber sospechado, debería haber pedido más detalles, pero cuando me mostró el valor, cuando me explicó que sería solo un trabajo, que no había nada ilegal, que era solo una cuestión de, digamos, evitar impuestos innecesarios, acepté. Durante 6 meses, trabajé para él. Estructuras de soldadura en momentos específicos, en lugares específicos, siempre solo, siempre en silencio. El dinero fue depositado en una cuenta que abrió para mí, una cuenta que solo yo conocía, y al final de estos 6 meses era casi $500,000, suficiente dinero para comprar la casa donde ahora me trataron como un intruso, pero también dinero que vino con una responsabilidad. Nunca revele de dónde vino. El doctor Fernando me había explicado que había otras personas involucradas, personas poderosas y que mi seguridad y mi familia dependía de mi silencio. Durante 15 años, mantuve este secreto. Utilicé pequeñas cantidades cuando era necesario, para la cirugía cardíaca de Sandra, para los estudios de Ricardo, para emergencias médicas. Siempre inventó explicaciones plausibles. Gané en la lotería. Un amigo me prestó. Obtuve un bono en el trabajo. Y lo creyeron porque confiaron en mí.
Ahora, sosteniendo ese sobre, me preguntaba si toda esta protección había valido la pena. Mantuve los documentos de vuelta y a la izquierda, la oficina del doctor. Enrique estaba en el centro en un edificio elegante que siempre me intimidó. Cuando llegué, el secretario me reconoció de inmediato. Buenos días, señor Miguel. El doctor Enrique lo está esperando. Era mayor, su cabello completamente gris, pero la sonrisa seguía siendo la misma. Enrique Alvarenga fue el abogado que se encargó de los asuntos especiales del doctor Fernando Machado desde 2010, y en los últimos 5 años me había querido varias veces con propuestas que siempre rechacé. Miguel, amigo, dijo levantándose para saludarme. Finalmente decidiste escucharme. Doctor, ayer sucedió que me hizo repensar algunas cosas. Me hizo un gesto para que me sentara y fue directamente al grano. El doctor Fernando murió hace 3 meses, Miguel. Sentí la sangre congelarse en las venas. Fernando Machado había sido mi contacto durante todos estos años. Él fue quien garantizó que el dinero seguiría siendo mío. Prometió que estaba protegido. ¿Cómo moriste? Cáncer. Muy rápido. Pero antes de irse se propuso regularizar algunas situaciones pendientes. Y tú, mi querido Miguel, eres una de ellas. El doctor Enrique abrió una carpeta sobre la mesa y me mostró documentos que nunca había visto. Sabes que el servicio que le brindaste en 2010 fue mucho más importante de lo que imaginaba, ¿verdad? Sacudí mi cabeza. De hecho, nunca había entendido completamente lo que estaba haciendo por el doctor Fernando. Sabía que era importante, sabía que implicaba discreción, pero los detalles siempre se negaron. Miguel agotó las estructuras que apoyan los 3 centros comerciales más grandes en el este de São Paulo, estructuras que mueven millones de reales por mes, y el doctor Fernando era solo un intermediario. Me mostró fotografías de las obras que había hecho. Reconocí mi trabajo de inmediato, las soldaduras perfectas, las estructuras que había ayudado a levantar. El verdadero propietario de estas empresas es un grupo de empresarios que prefieren permanecer en el anonimato. Y siempre sabían que usted era la persona que había hecho el trabajo fundamental. Doctor, no entiendo. Quieren contratarte nuevamente, Miguel, pero esta vez no es por 6 meses. Es supervisar la construcción de todo un complejo comercial. El salario sería de 50.000 reais por mes, durante 2 años. Otros 2 millones de bonos al final del proyecto. Casi me caigo de la silla. 50.000 por mes. 2 millones de bonos. Era suficiente dinero para cambiar completamente mi vida. Pero hay una condición, continuó el doctor Enrique. Tendría que mudarse a otro estado durante el periodo del proyecto, Bahía, específicamente, y no pude revelar los detalles del trabajo a nadie. Salí de la oficina con mi cabeza corriendo. La propuesta fue tentadora, pero significaba dejar a São Paulo, dejando a mi familia. Salga de la casa donde había sido humillado, pero también deja a mi nieto, los recuerdos de Sandra, la vida que construí. Cuando llegué a casa, alrededor del mediodía, encontré una escena que me hizo sospechar. Ricardo estaba en la sala de estar hablando por teléfono, de espaldas a la puerta, y no me vio llegar. No, madre, no sospecha nada, decía. Ayer, Cristina exageró un poco, pero fue bueno demostrar que necesita tomar una decisión pronto. Me detuve detrás de la pared de la cocina escuchando. Sé que no te gusta, pero es mi padre. ¿A qué te refieres con el abogado llamado ayer? ¿Qué abogado? Mi corazón disparó. ¿Qué abogado? ¿Sabían sobre el doctor Enrique? No, madre. Nunca comentó nada sobre abogado. ¿Qué quieres decir con dinero oculto? Sentí que el piso huía de mis pies. La madre de Cristina sabía algo. ¿Pero cómo? Está bien. Vienes aquí esta tarde para hablar. Pero todavía no le dices nada a Cristina, ¿ves? Primero asegurémonos. Ricardo colgó el teléfono y rápidamente fingí venir, haciendo ruido con las llaves. Hola, padre, dijo, pero evitó mirar a mis ojos. ¿Cómo fue el buscar un trabajo hoy? Normal, hijo. Normal. Durante el resto del día, observé su comportamiento. Ricardo estaba nervioso. Revisó su teléfono celular todo el tiempo y habló en susurros con Cristina. Cuando llegó la noche, una mujer que no conocía apareció en nuestra puerta. Papá, esta es Dona Margot, la madre de Cristina, presentó Ricardo. Dona Margot era una mujer de unos 60, elegante, de piel ligera, con esa forma superior de aquellos que siempre tenían dinero. Ella me saludó fríamente y pronto pidió hablar con Ricardo y Cristina, en particular. Se encerraron en la habitación. Me quedé en la habitación fingiendo ver televisión, pero tratando de escuchar fragmentos de la conversación. Lo que pude escuchar, la sangre me congeló. Investigación privada, cuenta bancaria, $500,000. Su abogado llamó ayer. Él sabe que descubrimos. Necesito actuar rápido antes de que esconde todo. Discapacidad mental.
Tutela, tutela. Estaban hablando de tutela. Querían declararme en incapaz de cuidar el dinero que pensaban que tenía. Pero ¿cómo se enteraron? Fue entonces cuando recordé algo que había sucedido hace 2 semanas. Cristina había organizado mi habitación mientras yo estaba fuera. Dijo que quería ayudar. Estaba preocupado por el desastre. En ese momento, me pareció extraño porque ella nunca mostró preocupación por mí. Ahora todo tenía sentido. Ella había encontrado algo. Tal vez no el sobre principal, pero tal vez algún papel que había olvidado, alguna evidencia de la cuenta bancaria, algo que despertó su sospecha, y su madre aparentemente tenía los recursos para investigar más profundamente. Me quedé en la habitación hasta que terminaron la conversación. Cuando dona Margot se fue, ella me miró de manera diferente. Ya no era desprecio, fue un interés, fue la forma en que alguien mira a una presa. «Buenas noches, Miguel», dijo, y había algo en su voz que me temblaba. Ricardo y Cristina regresaron a la habitación fingiendo ser natural, pero me di cuenta de que algo había cambiado. Ellos sabían, no sabían todo, pero sabían lo suficiente como para ser peligrosos. «Papá», dijo Ricardo sentado a mi lado en el sofá, «queríamos hablar contigo». «Habla, hijo». «Hemos estado pensando mucho sobre la situación del señor, desempleado. Con esa edad, debe ser muy difícil, ¿verdad? ¿A dónde quería ir? Y queríamos sugerir algo», agregó Cristina con una sonrisa que no llegó a la vista. «¿Qué tal si ibas a vivir en un hogar de ancianos? Un lugar tranquilo, con atención médica, gente de tu edad». «¿Asilo de ancianos?», repetí incrédulo. «Es temporal, padre, solo hasta que el señor se recupera de esta depresión que siente». «Depresión». Estaban plantando una narrativa. Primero me humillen, luego me diagnoste con depresión, luego obtenga la bocina y finalmente obtenga la tutela de mis bienes. «No tengo depresión, Ricardo». «Padre, eres muy extraño. Ayer estaba diciendo estas cosas extrañas sobre secretos, sobre abogados, y solo queremos lo mejor para el señor», agregó Cristina, tomando mi mano con un falso manjar que me disgustó. Los miré a los dos, mi propio hijo, la hija, la ley que había ayudado a apoyar durante años. Los dos tramando contra mí, planeando robarme, hospitalizarme, sacarme de la escena para obtener algo que ni siquiera sabía qué era. «Lo pensaré», dije, forzando una sonrisa. «Por supuesto, padre, el señor tiene todo el tiempo en el mundo». «Pero, por cierto», Cristina dijo, sabía que esta vez se estaba agotando rápidamente. Esa noche, acostada en la cama, mirando el techo, tomé una decisión. Si quisieran jugar sucios, si pensara que podrían manipularme y robarme, realmente no conocían a Miguel Santos. Mañana volvería al doctor Henrique, y esta vez no rechazaría la propuesta, pero antes de eso, descubriría exactamente lo que sabían y cómo habían descubierto, porque si hay algo que aprendí en 43 años de arduo trabajo, es que la información es la potencia, y estaba a punto de recuperar el mío. A la mañana siguiente, me desperté con una determinación que no había sentido durante meses. Si mi propia familia estaba conspirando contra mí, necesitaba averiguar exactamente lo que sabían y cómo habían descubierto. Lo más importante, necesitaba evidencia. Salí de casa fingiendo buscar trabajo como siempre lo hice, pero esta vez fui directamente al centro de la ciudad para buscar un viejo conocido mío, Sebastián Oliveira, un investigador privado que había conocido hace años cuando todavía estaba trabajando en la policía. Sebastián era un hombre negro como yo, en la casa 50, que había dejado caer a la corporación después de ver mucha corrupción. Ahora trabajó por su cuenta, ayudando a la gente común a resolver problemas que la policía no resolvió. «Miguel Santos», exclamó cuando me vio entrar en su pequeña oficina. «¿Qué edad, hombre? ¿Qué te traes aquí?». Le dije toda la situación, la humillación de Cristina, la conversación sospechosa de Ricardo, la visita de dona Margot, la mención de la tutela. Sebastián escuchó todo en silencio, haciendo algunas notas. «Amigo, huele a un golpe del pecho», dijo, sacudiendo la cabeza. «Descubrieron que tienes dinero y estás tratando de transmitirte. ¿Tienes idea de cómo pueden haber descubierto? Cristina organizó mi habitación hace 2 semanas. Tal vez encontré algo. ¿Y realmente tienes todo este dinero?». Lo miré. Sebastián fue una de las pocas personas en las que confié por completo. «Tengo, Sebastián, mucho más de lo que imaginan». Él devastó suavemente. «Así que estás jodido, mi hermano. Si pueden demostrar que tienes un problema mental, pueden pedir tutela en la corte y cuidar todo. Es más común de lo que piensas. ¿Qué debo hacer? Primero necesitamos averiguar qué saben exactamente.
En segundo lugar, necesitamos pruebas de que estén tramando contra usted. Y tercero, debe proteger ese dinero antes de que sea demasiado tarde. Sebastián me explicó que podría instalar algunos equipos de escucha en mi propia casa. No era ilegal ya que me estaba autorizando, ya que era mi residencia. Acordamos que pasaría allí al día siguiente, cuando Ricardo y Cristina estaban trabajando. Regresé a casa al final de la tarde y encontré una escena que confirmó todas mis sospechas. Cristina estaba en la sala de estar hablando por teléfono, pero cuando me vio, rápidamente cerró la llamada. «Hola, padre derecho», dijo con una sonrisa forzada. «¿Cómo fue la búsqueda de empleo hoy?» «Normal», respondí, observando tu comportamiento. Estaba nerviosa, revolviendo su cabello, evitando mirarme directamente. «¿Ricardo aún no ha llegado?» «No, tuvo que quedarse más tarde en el concesionario hoy. ¿Algún problema con el papeleo no sé qué?» Mentir. Ricardo siempre me advirtió cuando iba a llegar tarde, y nunca habló sobre el papeleo. Siempre fue específico sobre los problemas del trabajo. Durante la cena, observé cada movimiento de ellos. Ricardo llegó a las 9 por la noche, saludó a su esposa con un largo beso, algo que no había sido durante meses, y me saludó con una cortesía exagerada. Entonces, papá, ¿cómo estuvo el día? Callado, hijo. ¿Y el tuyo? Ah, ya sabes, correría en la tienda. Pero logré resolver ese problema que me estaba preocupando. ¿Qué problema? Nunca había comentado ningún problema conmigo. Después de la cena, se encerraron nuevamente en la habitación. Esta vez, pude escuchar algunos fragmentos tocando la oreja en la pared. El abogado de mi madre dijo que es más simple de lo que pensábamos. El informe médico es fácil de lograr, especialmente a su edad. 2 semanas como máximo y tenemos el control de todo. Necesito actuar antes de sospechar más. Sentí que mi sangre hierve. Realmente planeaban declararme incapaz mentalmente, y aparentemente tenían un abogado que ayudaba, y ya sabían cómo obtener un informe médico falso. Al día siguiente, Sebastián apareció a las 10 de la mañana, cuando la casa estaba vacía. Instaló pequeñas grabadoras en lugares estratégicos, en la sala de estar, la cocina y su habitación. También puso algunos equipos en el teléfono fijo. Estos equipos registran todo y envían directamente a mi teléfono celular, explicó. En 3 días tendremos suficiente material para saber exactamente lo que están planeando. ¿Cuánto tiempo crees que tengo? Si realmente están hablando en 2 semanas, tienes poco tiempo, Miguel. Necesitas comenzar a moverte. Esa tarde fui al banco donde mantuve mi cuenta secreta hace 15 años. Era una pequeña agencia en el centro, donde nadie en mi familia había pisado. Hablé con el gerente, el señor Antonio, que me conocía desde 2010. Señor Miguel, qué placer verte. Ha pasado mucho tiempo desde que aparece aquí. Señor Antonio, necesito su ayuda. Tengo un problema familiar y necesito proteger mis recursos. Le expliqué la situación, obviamente omitiendo los detalles sobre cómo había obtenido el dinero. El señor Antonio escuchó todo con cuidado. Entiendo perfectamente, señor Miguel. Desafortunadamente, tales casos son más comunes de lo que el señor imagina. Los niños que intentan aprovechar a los padres de edad avanzada. ¿Qué puedo hacer? Varias cosas. Primero, podemos transferir fondos a una cuenta en otro banco, en una ciudad diferente. En segundo lugar, podemos crear una entidad legal, una empresa, en su nombre, lo que hace cualquier intento de bloquear el bloqueo legal. Tercero, puedo indicar un abogado de derecho de familia para guiarlo. Dejé el banco con una sensación de alivio. Al menos mi dinero estaría protegido, pero aún necesitaba la evidencia en su contra. A las 6 de la tarde, sonó mi teléfono celular. Era Sebastián. Miguel, debes escucharlo con urgencia. Estoy enviando un audio a tu WhatsApp ahora. Cuando escuché la grabación quería vomitar. Fue una conversación entre Cristina y su madre. Madre, el doctor Cardoso confirmó que obtiene el informe psiquiátrico sin problemas. Costará 5,000 reales, pero firma que el viejo tiene demencia senil. Genial, hija. ¿Y el abogado? Todo ya está enviado. Dado que tenemos el informe, el proceso de tutela sale en una semana. El doctor Rocha garantiza. Eso tiene contactos en el foro. ¿Y Ricardo? Está nervioso, pero de acuerdo. Él sabe que es por el bien de la familia. Imagínese si el anciano decide dar todo este dinero a una iglesia o a una mujer. ¿Cuánto crees que tiene? La investigación de detectives que contrató confirmó al menos $500,000 en la cuenta que descubrimos. Pero puede haber escondido. $500,000. La voz de dona Margot estaba llena de codicia. Con este dinero puedes comprar una casa más grande, poner a Lucas en una escuela privada. Lo sé, madre. Por eso debe ser rápido. El lunes Milet en la consulta con el doctor Cardoso. La grabación terminó. Estaba temblando de ira.
No solo planeaban robarme, sino que ya habían contratado a un médico corrupto para falsificar un informe y un abogado para acelerar la demanda, pero lo que más me dolió fue escuchar a mi propio hijo estar de acuerdo con eso. Ricardo, que había creado, que había sacrificado tanto para dar una vida mejor, estaba dispuesto a traicionarme por dinero. Esa noche, durante la cena, actuaron como si no pasara nada. Cristina incluso hizo un punto de servir un postre especial para alegrar el medio ambiente. Papá, dijo Ricardo, hablamos y decidimos acelerar esa idea del hogar de ancianos. ¿Qué quieres decir con acelerar? Es solo un lugar en un muy buen lugar, pero tiene que ser hasta la próxima semana. ¿La próxima semana? Malicé sorpresa. Sí, padre, sabemos que es repentino, pero es una oportunidad única. El lugar es excelente. Hay médicos, enfermeras. ¿Y cuánto es? Cristina y Ricardo intercambiaron una mirada rápida. Nos preocupamos por eso, padre. Derecho, respondió Cristina. Lo importante es que te cuidas bien. Pero no me siento enfermo, padre. Has sido muy olvidado últimamente, mintió Ricardo descaradamente. El otro día incluso no recordaste dónde habías puesto los documentos. ¿Qué documentos? Nunca había mencionado documentos perdidos. Y ayer, agregó Cristina, pasaste más de una hora buscando las gafas y las usaste. Otra mentira. Ni siquiera usé anteojos. Estaban construyendo una narrativa, plantando evidencia de que estaba perdiendo mi capacidad mental. Probablemente ya le dijeron estas mismas mentiras a los demás, creando testigos al proceso de protección. Está bien, dije fingiendo renunciar. Si crees que es lo mejor para mí, sí, papá, dijo Ricardo pareciendo aliviado. Verás cómo te sentirás mejor allí. Esa noche llamé a Sebastián y conté sobre la conversación de la cena. Miguel, se aceleran porque sospechan que has descubierto algo. Tienes que actuar rápido. ¿Qué sugieres? Primero, mañana vas al doctor Enrique y aceptas esa propuesta. Si tienes que dejar Sao Paulo, mejor con 2 millones en tu bolsillo que en un hogar de ancianos. ¿Y luego? Luego exponemos a estos hijos de una perra, pero antes de que necesite ser protegido. Apagamos el teléfono y miramos el techo, pensando en todo lo que había sucedido en los últimos días. Hace 15 años, cuando recibí ese dinero, pensé que estaba garantizando el futuro de mi familia. Ahora descubrí que este mismo dinero estaba destruyendo los lazos que más valoraba, pero había algo que no sabían, algo que ninguno de los dos, Sebastián, sabía. El $500,000 que habían descubierto era solo una pequeña parte de lo que realmente tenía. Durante 15 años ese dinero había ganado intereses, había sido invertido, se había multiplicado, y además estaba la propuesta del doctor Enrique, 2 millones de reales para un trabajo de 2 años. Si mi familia quisiera jugar sucio, si pensara que podrían engañarme y robarme, encontrarían que subestimaron por completo al hombre que ayudó a crear. A la mañana siguiente, me desperté a las 5 de la mañana. No buscar trabajo, no ser humillado, pero para comenzar a cambiar el juego. Mientras me vestía, escuché a Cristina y Ricardo hablar en su habitación. Hoy llamo al doctor Cardoso para hacer la cita, y hablo con el abogado para avanzar el papeleo. La próxima semana, todo se resolverá. Finalmente, tengamos lo que merecemos. Lo que merecemos. Realmente creían que merecían robar el dinero que había ahorrado durante años. Salí de la casa, y por primera vez en meses, realmente estaba sonriendo, porque no sabían que había escuchado todo. No sabían que había grabado pruebas de toda la conspiración, y especialmente, no sabían que en lugar de $500,000, estaban tratando de robar casi 3 millones de reales. Pero lo que encontrarían pronto fue que habían movido al hombre equivocado. El viernes por la mañana, a las 8 en Point, estaba en la oficina del doctor Enrique Alvarenga, con una determinación que no había sentido durante años. Miguel, dijo, sonriendo para verme. Por su semblante, imagino que ha una respuesta para darme. Acepto la propuesta, médico. Todas las condiciones. ¿Cuándo puedo comenzar? El doctor Enrique se apoyó contra su silla, claramente complacido. Excelente. El proyecto comienza el lunes. Tendrías que viajar a Salvador el domingo. Es muy rápido, lo sé, pero... Perfecto. Lo interrumpí. Cuanto más rápido, mejor. Miguel, ¿puedo preguntarte qué te hizo cambiar tu idea tan repentinamente? Respiré hondo y le conté sobre la conspiración de mi familia. El doctor Enrique escuchó todo en silencio, sacudiendo la cabeza con desaprobación. Mi querido Miguel, desafortunadamente, tales casos son más comunes de lo que imaginamos. Los niños que se vuelven contra los padres por dinero, suspiró. Pero tienes suerte. Tenemos recursos para ayudarte. ¿Cómo esto? Los empresarios que lo contrataron no solo son ricos, Miguel. Tienen influencia.
excelentes abogados, contactos en el Poder Judicial, investigadores privados. Si lo desea, no solo podemos protegerlo, sino también para exponer esta conspiración públicamente. Sentí un gran alivio. Finalmente tenía poderosos aliados a mi lado. ¿Qué sugieres? Primero, transfiramos todo su dinero a cuentas protegidas. En segundo lugar, documentemos legalmente toda la conspiración contra usted. Y tercero, sonrió. Preparemos una sorpresa para su familia. El doctor Henrique me explicó el plan. El domingo, el día de mi supuesto viaje a Salvador, habría una reunión en mi casa. Aparecería allí con 2 abogados y un representante de los empresarios para aclarar la situación financiera de Miguel Santos. Piensan que serán hospitalizados con $500,000 escondido, dijo el doctor Henrique. Encontrarán que están tratando de robar a un hombre con casi $3 millones que acaban de cerrar un contrato de 2 años por valor de $2 millones más. Salí de la oficina sintiendo un hombre diferente. Por primera vez en meses tenía el control de la situación. Regresé a casa y fingí normalidad. Cristina estaba en la cocina preparando el almuerzo, silbando una canción, claramente de buen humor. Ni siquiera imaginó que en 3 días toda su vida cambiaría. «Hola, padre, Inlay», dijo, sonriendo. «¿Cómo fue la búsqueda de empleo hoy?» «Muy interesante, Cristina, muy interesante». Durante el almuerzo, Ricardo llegó a casa antes de lo normal. «Padre, necesito decirle algo al señor», dijo, evitando mirar a mis ojos. «Logré acelerar esa vacante en el hogar de ancianos». «Oh, ¿verdad?» «Sí, padre. Puedes ir el lunes. Ya separé algo de tu ropa, los documentos». «¡Qué eficiencia!», comenté, viendo satisfecho a Cristina Smile. «Y hay una cosa más», continuó Ricardo. «Antes de ir, queríamos tener una reunión familiar. Domingo, aquí en casa. Para decir adiós». «¿Reunión familiar?» Padre. La madre de Cristina vendrá, algunos parientes. Queríamos que fuera especial. Especial. Querían que fuera especial porque sería la última vez que me verían como un hombre libre. En sus cabezas, el lunes sería hospitalizado y tendrían el control total de mi dinero. Por supuesto, hijo. Será realmente especial. Esa tarde, como pensaban que estaba durmiendo, llamé Sebastián. «Miguel, las grabaciones están mejorando cada vez más», dijo. Esta mañana, Cristina llamó a este doctor Cardoso confirmando la consulta para el lunes, y Ricardo habló con el doctor Rocha sobre acelerar el proceso de tutela. «Sebastián, cambio de planes. El domingo sucederá algo que nunca esperaban». Le conté sobre el doctor Enrique y el plan de reunión. Sebastián estaba emocionado. «Amigo, esto será mejor que la película. ¿Quieres que esté allí?» «Sí, quiero. Traiga las grabaciones, todas las pruebas. Será el momento de mostrar quiénes son realmente». El sábado, el movimiento en la casa aumentó. Cristina limpió todo, compró comida especial, incluso flores para decorar la mesa. Ella estaba preparando una fiesta para celebrar mi fin. «Padre-in-law», dijo, «mañana verás cómo toda tu familia te ama. Va a ser un día inolvidable». «Estoy seguro de que va, Cristina». Ricardo pasó todo el día por teléfono, aparentemente finalizando los detalles de la conspiración. Escuché fragmentos de conversaciones. Domingo derecho, después de la reunión familiar. Lunes por la mañana, directamente a la clínica. El martes ya protocolo la solicitud de tutela. En una semana todo está resuelto. Llegó el domingo. A las 2 de la tarde, la casa comenzó a llenarse. Dona Margot fue la primera en llegar, elegante como siempre. Me saludó con esa sonrisa falsa. «Miguel, querida», dijo, besándome en la cara. «Qué alegría verte tan... tranquilo». Si ella supiera lo que venía. También llegó mi hermana, in-law Fátima, 2 primos de Cristina, algunos vecinos e incluso tú, Joseph, mi compadre. Todos pensaron que era una reunión familiar simple. A las 3 de la tarde, cuando todos estaban en la sala de estar hablando y bebiendo refrescos, sonó el timbre. «Respondo», dijo Cristina saltando del sofá. Cuando abrió la puerta, su expresión cambió por completo. En la entrada estaban el doctor Enrique Alvarenga y 2 hombres de demanda, que eran claramente abogados. «Buenas tardes», dijo el doctor Enrique cortésmente. «Buscamos al señor Miguel Santos. Él es...». Cristina tartamudeó, mirando a Ricardo en pánico. «Estoy aquí», dije levantándome. «Por favor, ingrese». El silencio en la habitación era absoluto. Todos miraron a los 3 hombres como si fueran extraterrestres. «Señor Miguel», dijo el doctor Enrique en voz alta para que todos escuchen, «vinimos aquí para aclarar algunas preguntas sobre su situación financiera». Ricardo estaba pálido. Cristina sostuvo la pared para no caer. «¿Mi situación financiera?», pregunté, fingiendo sorprender. «Sí, señor. Se sabe que algunas personas han cuestionado su capacidad mental,
y su aptitud para manejar sus recursos. Dona Margot tragó duro. Los invitados se miraron confundidos. ¿A qué te refieres con recursos? Cristina trató de hablar, pero su voz salió débil. El doctor Enrique abrió su carpeta y tomó varios documentos. Señora Cristina, supongo, soy el doctor Enrique Alvarenga, abogado de Miguel Santos hace 15 años. Y estos son el doctor Roberto Silva y el doctor Carlos Montenegro, representantes legales del Grupo de Negocios São Paulo. ¿Grupo de Negocios? Ricardo Balbucated. Exactamente. El señor Miguel ha sido nuestro consultor técnico durante 15 años y acaba de firmar un nuevo contrato de 2 años, que vale 2.400.000 reales. El ruido en la habitación era con gafas que caían al suelo, literalmente. Dona Margot derribó el refresco. Cristina se apoyó en la mesa y Ricardo tenía la boca abierta. ¿2.400.000? Tú, Joseph, repitió, incrédulo. Así es, confirmó el doctor Enrique. Además de los recursos que el señor Miguel ya tiene en sus cuentas personales que suman aproximadamente 2.800.000 reales. 5.200.000 reales, dije, por primera vez hablando. Eso es lo que querías saber, ¿no? Cristina cayó en la silla. Ricardo pasó su mano sobre su frente, sudando frío. Papá, ¿a qué te refieres con 5 millones? Fue en este momento cuando Sebastião entró en la habitación. Había dejado la puerta desbloqueada para él. Disculpe, dijo. Soy un investigador privado y tengo información importante para compartir. Sebastião encendió un pequeño estéreo y la voz de Cristina resonó en la habitación. Madre, el doctor Cardoso confirmó que obtiene el informe psiquiátrico sin problemas. Costará 5.000 reales, pero firma que el viejo tiene demencia senil. El silencio era ensordecedor. Todos miraron a Cristina, que estaba roja de vergüenza. Genial, hija. ¿Y el abogado? Todo ya está enviado. Dado que tenemos el informe, el proceso de tutela sale en una semana. La grabación continuó revelando toda la conspiración. El médico corrupto, el abogado comprado, el plan para pasarme, la división del dinero que pensaron robar. Cuando terminó la grabación, Dona Carmen, nuestro vecino hace 20 años, estaba indignado. Cristina Santos, ¡qué vergüenza! ¿Cómo puedes hacer esto con tu padre en la ley? Yo, ¿puedo explicar? Cristina trató de hablar, pero su José la interrumpió. ¿Explica qué, niña? Ibas a robar al hombre y a hospitalizarlo en un hospicio. No era así. ¿Cómo no fue? Dona Margot ahora estaba siendo confrontada por mi hermana, In-Lo Fátima. La dama es la mente maestra de todo esto. El doctor Enrique levantó la mano pidiendo silencio. Hay una cosa más que debes saber, dijo. El señor Miguel nos ha autorizado a registrar un informe policial en su contra para el intento de estelionato, la falsificación de documentos médicos y la vergüenza ilegal. ¿Informe de ocurrencia? Ricardo finalmente reaccionó. Papá, esto no puede ser cierto. Miré a mi hijo, mi propio hijo que había aceptado robarme, y sentí una mezcla de tristeza y alivio. Ricardo, durante 40 años trabajé para apoyar a esta familia. Vendí bicicleta para comprar tenis para ti. Dormí en el piso para que tuvieras una habitación. Pinté esta casa con mis propias manos para que no tengas ningún lugar para vivir. Mi voz era firme, cargada de emoción, pero controlada. Y cuando más te necesitaba, cuando perdí mi trabajo y era vulnerable, decidiste traicionarme, robarme, humillarme públicamente. Cristina comenzó a llorar, pero no estaba llorando por arrepentirse. Fue un grito de ira por ser descubierto. «¡Nos engañas!», ella gritó. «Estaba haciendo un pobre tipo, fingiendo no tener dinero. Nunca fingí nada, Cristina. Asumiste que yo era un peso muerto. Has decidido que no hice nada». El doctor Roberto Silva, uno de los abogados, comentó. «Señor Miguel, los documentos están listos. Usted tiene 2 opciones. Registrar las acusaciones penales o para aceptar que firmen un confis son y se comprometen a nunca acercarse al señor». Miré alrededor de la habitación. Todos los invitados me vieron, algunos con admiración, otros con penalización de Ricardo y Cristina. Mi nieto Lucas, que había descendido de la habitación cuando escuchó la confusión, estaba confundido sin entender por qué todos estaban gritando. «Elijo la confesión», respondí, «pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Ricardo desesperado. «Te mudarás de esta casa. Ella es mía, fue comprada con mi dinero, y no quiero compartir espacio con personas que más me trazaban. Papá, por favor». «Y Cristina», continué, mirándola directamente. «Me llamaste peso muerto. Dijo que era inútil. Me humilló frente a toda la familia». Bajó la cabeza. Finalmente entendió la gravedad de lo que había hecho. Ahora todos aquí saben quién es realmente inútil en esta historia. El doctor Enrique puso los documentos sobre la mesa. «Tiene 5 minutos para decidir, firmar la confesión
o enfrentar procedimientos penales que pueden resultar en prisión. Cristina y Ricardo firmaron los roles sin decir una palabra. Don Amargot trató de justificarse a sí mismo, pero nadie más estaba dispuesto a escucharla. Cuando se firmaron todos los documentos, el doctor Enrique fue a los invitados. Damas y caballeros, el señor Miguel Santos es un hombre justo que construyó su fortuna a través del trabajo honesto y la competencia técnica. Cualquiera que difunda información falsa sobre su habilidad mental o su idoneidad estará sujeto a procesos de difamación. La reunión terminó con Cristina y Ricardo saliendo de la habitación en silencio, completamente destruida. Los invitados se me acercaron para saludarme, algunos disculpándose por presenciar la conspiración sin darse cuenta. Tu José me dio un fuerte abrazo. Miguel, mi hermano, qué lección de vida. Mostraste que no es la edad que define al hombre, es el carácter. Pero no todo había terminado. Cuando pensé que había pasado lo peor, Cristina regresó a la habitación con una expresión que nunca había visto antes. Ya no era vergüenza ni miedo, era puro odio. ¿Crees que ganaste, Miguel?, dijo con voz fría. No puedes imaginar lo que todavía puedo hacer contra ti. Y fue entonces cuando me di cuenta de que la guerra apenas comenzaba. Cristina me miró con ese aspecto de puro odio y repetida. ¿Crees que lo tienes, Miguel? No puedes imaginar lo que puedo hacer contra ti. La doctora Henrique avanza, pero le señalé que se detuviera. Quería escuchar lo que tenía que decir. ¿Qué estás insinuando, Cristina? Ella sonrió, pero fue una sonrisa fría y calculadora que me tembló. Lucas, dijo, llamando a mi nieto que estaba parada en las escaleras. Ven aquí, hijo. El Ol de 8 años se confundió, sin comprender por qué todos los adultos fueron tan alterados. Abuelo, dijo corriendo para abrazarme. ¿Por qué todos gritan? Cristina puso su mano sobre el hombro del niño, con una posesión que no me gustó. Lucas, querida, el abuelo tendrá que viajar durante mucho tiempo. Tal vez no lo veamos durante unos años. ¿Qué quieres decir, mamá? Ricardo finalmente reaccionó. ¿Qué estás haciendo? Estoy protegiendo a mi hijo, respondió ella acercando a Lucas a ella. Miguel, puedes tener dinero, puedes tener abogados, pero soy su madre, y voy a hacer todo para que mi hijo no crezca cerca de un hombre que destruya a las familias. Sentí que mi sangre hierve. Llevaba a mi nieto como arma. Cristina, ¿estás hablando? Estoy diciendo que voy a la corte alegando que eres un peligro para Lucas, un hombre de casi 60 años con antecedentes de comportamiento extraño, ocultando dinero a la familia, conspirando con los abogados. Cualquier juez me dará toda la guardia. El silencio en la habitación era total. Lucas me miró asustado, sin entender por qué su madre habló de esa manera sobre su abuelo. Y hay más, continuó Cristina, ahora hablando con todo presente. Viste todo hoy. Viste a este hombre estableciendo una puesta en escena, trayendo a los abogados a humillar a su propia familia. ¿Qué tipo de persona hace esto? Algunas personas comenzaron a murmurar. Cristina estaba tratando de convertir el juego, hacer que pareciera que era el villano de la historia. Madre, parada. Ricardo intentó intervenir, pero estaba en una furia ciega. No voy a parar, Ricardo. Nos hizo avergonzar, mentirle a todos, destruir a nuestra familia. ¿Y ahora quieres que aceptemos silencio? Fue en este momento donde habló el doctor Henrique. Señora Cristina, está cometiendo un error muy grave. ¿Qué error? Estás amenazando a un hombre que tiene los recursos para defenderse. Y peor, lo está haciendo frente a testigos. El doctor Enrique fue a todos los presentes. Damas y caballeros, ustedes son testigos de que la señora Cristina acaba de amenazar con usar al niño como un instrumento de chantaje emocional contra su abuelo. Este es un crimen previsto en el Código Penal. Dona Carmen salió indignada. Cristina, para vergüenza, ¿cómo puedes usar Lucas de esta manera? Es cierto, acordó su José. Miguel nunca lastimó a nadie. Tú que intentó robarlo. Pero Cristina no estaba dispuesta a retirarse. No entiendes. Este hombre ha escondido una fortuna familiar durante 15 años. ¿Qué tipo de padre hace? ¿Qué tipo de abuelo actúa así? Fue en este momento que decidí hablar. Me acerqué a ella. Lo miré directamente a los ojos y dije con voz tranquila pero firme. Cristina, ¿quieres saber por qué escondí este dinero? ¿Realmente quieres saber? Deseo, porque te conocía, porque sabía que se enteraron, harían exactamente lo que hicieron hoy. Intentarían robarme. La habitación estaba absolutamente silenciosa. Durante 15 años, he mantenido este dinero en secreto para proteger a esta familia. Por lo tanto, nunca debes preocuparte por los problemas que podría traer, para que puedan vivir en paz. Mi voz estaba cargada de emoción, pero controlada. Usé pequeñas partes de ella para pagar la cirugía de Sandra cuando tuvo cáncer, para ayudar a Ricardo a comenzar en el concesionario, para comprar esta casa donde vive hoy. Miré alrededor de la habitación.
viendo personas absorbiendo cada palabra. Y cuando te necesitaba más, cuando perdí mi trabajo y era vulnerable, en lugar de apoyarme decidiste traicionarme. Planeaban unirme a mí en un hospicio para robar mi dinero. Ricardo bajó la cabeza, finalmente entendiendo la gravedad de lo que había hecho. ¿Pero ahora quieres llevar a mi nieto contra mí? Continué, mirando directamente a Cristina. ¿Quieres hacer un sufrimiento de 8 años por su codicia? Luke, que había escuchado todo, se liberó de la mano de su madre y corrió hacia mí. Abuelo, no quiero que te vayas. Llevé al niño a mi regazo y sentí que mi corazón se apretaba. Fue para él que tuve que pelear. Fue para él que no pude dejar que Cristina ganara. No te preocupes, mi ángel. El abuelo no va a ninguna parte. Fue en este momento que el doctor Roberto Silva, uno de los abogados, habló. Señor Miguel, usted acaba de cometer un delito de amenaza e intento de alienación parental. Con las grabaciones que tenemos y los testigos presentes, no solo podemos invalidar cualquier intento de guardia, sino también procesarlo criminalmente. Cristina palideció. ¿Qué grabaciones? Sebastián volvió al estéreo nuevamente, pero esta vez fue una grabación de la conversación que acababa de suceder. Haré todo para que mi hijo no crezca cerca de un hombre que destruya a las familias. Iré a la corte alegando que eres un peligro para Lucas. ¿Cómo grabaste esto? Ella gritó. Señora, Cristina, explicó con calma el doctor Enrique con calma. Desde el momento en que entramos en esta casa, se está registrando toda la conversación. Es un procedimiento estándar cuando hay sospechas de amenazas o chantaje. Cristina miró alrededor de la habitación como un animal acorralado. Se dio cuenta de que había perdido por completo el control de la situación. Tú, lo configuras todo. No establecimos nada, dije, todavía sosteniendo a Lucas en nuestro regazo. Solo nos preparamos para sus reacciones. Y desafortunadamente, reaccionó exactamente como esperábamos. El doctor Carlos Montenegro, el tercer abogado, abrió una nueva carpeta. La señora Cristina y el señor Ricardo ahora tiene 2 opciones. Primero, firme un término de compromiso que se aleja definitivamente del señor Miguel y el niño, renunciando a cualquier derecho sobre esta propiedad y comprometiéndose a no ponerse en contacto durante al menos 2 años. ¿Y la segunda opción? Preguntó Ricardo con voz rota. Procedimientos penales para estelionato, amenaza, vergüenza ilegal e intento de alienación parental. Con la evidencia que tenemos, puede tomar de 2 a 6 años de prisión. Cristina se derrumbó en una silla. Finalmente entendió que había perdido. Yo solo quería lo mejor para mi familia. Lo mejor para su familia, dijo dona Carmen, sacudiendo la cabeza. Sería respetado al hombre que ayudó a crearlo. Tu José se acercó a Ricardo. Mi hijo, tu padre es un hombre honorable. Él trabajó toda su vida, te creó con dignidad, y tú le pagaste engañándolo. Esto no se hace con la familia. Ricardo comenzó a llorar. No estaba llorando de miedo o vergüenza. Fue un grito de arrepentimiento genuino. Papá, yo, lo siento, no sé qué me pasó. Cristina seguía diciendo que el señor estaba ocultando dinero, que teníamos derecho. ¿Bien? Repetí, poniendo a Lucas en el piso. Ricardo, tenías derecho a mi amor, mi apoyo, mi guía, no a mi dinero. Me acerqué a mi hijo y le puse la mano sobre su hombro. Nunca te negué nada. Cuando necesitaba ayuda para comprar el auto, ayudé. Cuando quería tomar el curso técnico, pagué. Cuando Lucas nació, compré la cuna, el carro, la ropa. Mi voz comenzó a fallar con la emoción. Pero pensaste que ya lo debía. Pensaban que tenían derecho a robarme, a humillarme, a internedomo si estuviera loco. Papá, perdóname. Miré a mi hijo, 42 años, el chico que había enseñado a andar en bicicleta, que había tomado en mi regazo cuando estaba enfermo, que había consolado cuando la primera novia terminó con él. Ricardo, te perdono, pero perdonar no significa olvidar, y eso no significa que las cosas serán como lo fueron. El doctor Enrique puso los documentos sobre la mesa. La decisión es tuya. 5 minutos. Cristina miró los documentos, luego a mí, luego a Lucas. Si firmo esto, ¿cuándo puedo ver a mi hijo? Los fines de semana, dije. Lucas puede estar conmigo durante la semana y tú los fines de semana, pero lejos de aquí. Te moverás. ¿Qué pasa si no firman? Preguntó dona Carmen. Entonces, sigue el proceso criminal, y la guardia de Lucas definitivamente está conmigo, explicó el doctor Roberto. Cristina firmó los periódicos sin decir una palabra. Ricardo también firmó, pero estaba llorando. Papá, dijo, voy a hacer todo lo posible para recuperar tu confianza. Tomará tiempo, hijo. Tomará mucho tiempo. Después de firmar todos los documentos, el doctor Enrique fue a los presentes. Damas y caballeros,
Esta situación sirve como una lección para todos nosotros. La avaricia puede destruir familias enteras. El señor Michael podría haber usado su influencia para destruir a estas personas por completo, pero eligió el perdón. Cuando todos se fueron, estaba solo en la habitación con Lucas, quien estaba confundido por todo lo que había sucedido. Abuelo, ¿por qué se enojó contigo? ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años que su madre había intentado robarme? A veces, Lucas, las personas hacen cosas equivocadas cuando tienen miedo o enojado. Su madre tenía miedo de quedarse sin dinero. Pero tienes dinero, abuelo. Tengo, sí. ¿Y sabes por qué voy a usar ese dinero? ¿Para qué? Para asegurarse de tener los mejores estudios, la mejor educación y crecer sabiendo la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Lucas me abrazó con fuerza. Te amo, abuelo. Yo también te amo, mi ángel. Esa noche, solo en mi casa por primera vez en años, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. Había perdido un hijo y una hija, pero había salvado a mi nieto. La familia lo había traicionado, pero había descubierto quién eran mis verdaderos amigos. El lunes, viajé a Salvador para comenzar mi nuevo trabajo. Durante 2 años, supervisé la construcción del complejo comercial más grande del noreste. Gané mis 2 millones de bonos y regresé a Sao Paulo más rico y más sabio. Ricardo cumplió su palabra. Durante estos 2 años, trabajó duro para recuperar mi confianza. Se separó de Cristina, quien se mudó adentro con su madre. Comenzó una terapia, reconoció sus errores, y lentamente comenzamos a reconstruir nuestra relación. Lucas vivía conmigo. Me inscribí en una de las mejores escuelas privadas de la ciudad. Contraté a los mejores maestros privados. Los fines de semana, visitó a su madre, pero siempre llegaba a casa ansiosa por contarme sobre sus estudios, sus amigos, sus sueños. 2 años después, cuando regresé de Salvador, encontré una carta de Ricardo esperándome. Papá, sé que nunca puedo borrar lo que hice. Sé que rompí tu confianza de la peor manera posible, pero quiero que sepas que estos 2 años me hicieron entender al hombre que el Señor siempre ha sido, un hombre honorable, trabajador, que siempre pone a la familia primero. Lloré leyendo esa carta, no de tristeza sino de alivio. Mi hijo había regresado. Hoy, 5 años después, nuestra familia es reconstruida. Ricardo se casó nuevamente, esta vez con una mujer que me respeta y me trata con amor. Lucas tiene 13 años, uno de los mejores estudiantes de la escuela, y quiere ser ingeniero como su abuelo. Cristina a veces ha tratado de crear problemas, pero los términos que lo firmaron para evitar cualquier acción legal. La última vez que supe de ella, estaba trabajando en un pequeño pueblo en el campo, lejos de toda la vida de lujo que soñaba tener a expensas de mi dinero. A veces, cuando estoy sentado en el porche de esta casa que casi pierdo, viendo a Lucas jugar en el patio trasero donde planté esa manguera hace 15 años, pienso en todo lo que pasé. En la humillación sentí cuando me llamaron peso muerto. En la traición descubrí. En la guerra tuve que parar contra mi propia familia. Pero también pienso en la fuerza que encontré dentro de mí. En el coraje tuve que enfrentar a las personas que amaba, pero que intentaban destruirme. En la sabiduría obtuve entendiendo que a veces es necesario luchar por nuestra dignidad, incluso cuando esta pelea nos cuesta mucho. Aprendí que la verdadera familia no es solo la que comparte nuestra sangre, es quien nos respeta, nos apoya, nos ama incondicionalmente. Seu José y Dona Carmen siguen siendo mis vecinos y mis mejores amigos. Sebastián se convirtió en casi un hermano. El doctor Enrique todavía se ocupa de mis intereses, pero ahora como un verdadero amigo. Aprendí que el dinero puede ser una bendición o una maldición, dependiendo de cómo las personas traten con él. Para mí, siempre ha sido un medio para proteger a quien amo. Para Cristina, era una fuente de destrucción, pero la lección más importante que aprendí es que nunca debemos aceptar ser humillados, pase lo que pase. Nuestra dignidad no tiene precio, y cuando alguien intenta tomar esta dignidad, tenemos el derecho y el deber de luchar para recuperarlo. Hoy, Miguel Santos ya no es el metalúrgico desempleado que fue llamado muerto en una mesa de comedor. Soy un empresario respetado, un abuelo actual, un padre que recuperó el amor de su hijo, y especialmente un hombre que descubrió que su fuerza interior es mayor que cualquier humillación externa. Y cuando veo a mi nieto Lucas estudiando en la mesa de la cocina, con esa determinación en los ojos que me recuerda al niño que tenía hace 50 años, sé que toda la pelea valió la pena, porque al final, la verdadera riqueza no es en los millones que pude acumular, es en el respeto que he logrado, el amor que conservé y con la certeza de que nadie nunca puede llamarme inútil, porque ahora sé quién soy y sé lo que puedo.